Entonces, bueno, como les estaba diciendo, muchachos, el dibujo técnico no es algo que sea de hoy, no es algo que, no es algo que comencemos nosotros, o sea, es algo que está desde hace muchos, muchos años. Aquí tenemos una gráfica, aquí tenemos un dibujo en el que podemos observar que hay un plano, aquí podemos observar que hay un plano. El plano que observamos acá se ve que las líneas son muy rectas, se ve que todo está como técnicamente muy bien hecho, como muy bien dibujado, pero la diferencia es que está sobre una superficie negra. O sea, si nosotros dijéramos que no está sobre esa superficie negra, sino que está sobre un papel blanco o en una pantalla de computador, no nos escacharíamos mucho al decir que estamos hablando de un dibujo que fue hecho hoy, ayer, hace 8 días, hace un mes. Pero no, realmente este dibujo que les estoy mostrando ahí es un dibujo que fue hecho en el año 2450 antes de Cristo. Quiero decirles con esto que el dibujo lleva muchos años con nosotros. Y el dibujo técnico, recuerden que estamos en el dibujo técnico, lleva con nosotros muchos, muchos años, y esto es por la necesidad que tenemos nosotros las personas, los que en algún momento emprendemos alguna tarea de dibujar algo, de mostrarle, de enseñarle algunos elementos importantes, técnicos, a otras personas. El dibujo tiene diferentes clasificaciones, vamos a ver aquí tres de ellas. De, según su objetivo, o sea, según su objetivo, te pueden tener un croquis, que es una representación que puede ser la mano alzada muy sencilla. Ese croquis de pronto tiene una proporción, una proporcionalidad en cuanto a los objetos que están colocando. Un dibujo como tal, que puede ser una representación a escala, y ese dibujo como tal, recuerden que cuando hablamos de dibujo estamos en dibujo técnico, dibujo mecánico, entonces no estamos hablando de otros tipos de dibujos, y aquí vemos que en este dibujo todos los datos necesarios para poder llegar a hacer ese objeto. Un plano es la representación de un objeto en relación a la posición o a la función que va a cumplir. Cuando hablamos de gráficos, hablamos de otros tipos de dibujos, pero que también nosotros podemos llegar a utilizar, como son diferentes tipos de diagramas, representaciones gráficas, en las cuales nosotros vamos a dar resumidamente alguna información importante a alguna persona. Desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de la forma, o cómo fue hecho el dibujo, pues tenemos dibujos a lápiz. Yo ya tengo 56 años, yo empecé con el dibujo cuando tenía tal vez 12 años en el colegio técnico en el que estudié, y en ese momento solamente había dibujos a lápiz, o sea, solamente teníamos dibujos a lápiz. Después de que los teníamos, si necesitábamos una presentación mejor, los sacábamos a tinta con rapidógrafo, y eso era lo que había en ese día. Hoy en día el dibujo a lápiz, digamos que es una escuela que pretende que aquel que va a incurrir en este campo pues tenga los primeros pasos que vamos a hacer. Lo que decía el dibujo a lápiz, el dibujo a tinta, el original, que es el primer dibujo que yo hago acerca de algo, y una reproducción. Recuerden que estamos hablando de una definición, una clasificación de acuerdo a la confección, y la reproducción ya después de que tengo yo ese original, pues le saqué una fotocopia, le saqué una fotografía, lo mandé a imprimir, y ya esos no son originales, no son reproducciones, son fotocopias o algo así por el estilo. De acuerdo a su contenido podemos tener dibujo general o de conjunto, que es una representación general de una máquina o algo así similar. El dibujo de despiece cuando tenemos algún elemento que tiene muchas partes y que queremos mostrar esas partes. Entonces, tengo, ejemplo, una válvula. Entonces, esa válvula tiene muchas partes. Entonces, cojo todas esas partes y las dibujo en un plano, en un papel, todas las piezas que están por dentro. Eso es un dibujo de despiece. El dibujo de grupo es cuando tengo dos o más piezas de un elemento, de una construcción. El dibujo de taller es muy importante porque es un dibujo que yo le doy a la persona que va a fabricar, a la persona que va a hacer. Entonces aquí yo tengo que darle detalle, eh, yo tengo que darle alguna información importante acerca
de lo que él va a hacer, de lo que él va a fabricar. Este es un dibujo que va dirigido para el operario del torno, para el operario de la fresa, para la persona que está haciendo algún tipo de trabajo, para aquel que está en la parte civil, algún maestro de obra, algo si tiene, entonces esa dirección, y son elementos que se van a desgastar, que se van a dañar fácilmente, posiblemente. Y tenemos un dibujo esquemático de esquema, que es una representación simbólica de aquellos elementos que se van a hacer, de lo que se va a hacer. Según su destino, tenemos el dibujo de taller o fabricación, que es similar al que les estaba hablando del dibujo de taller, es el mismo. Y les decía que ahí van todos los datos necesarios para que eso que está en ese dibujo se pueda hacer. Que si es necesariamente un objeto mecánico, no, puede ser dirigido a la industria eléctrica, puede ser dirigido a la industria de la construcción, puede ser dirigido a la industria a cualquiera de aquellas que va a requerir un dibujo. El dibujo de mecanización, su nombre nos lo dice, entonces es un dibujo que yo voy a llevar a aquellos que están en las máquinas de fresa, en la máquina de torno, en los taladros, y ahí yo le estoy diciendo las cosas que ese personaje, que esa persona necesita para hacer ese elemento. El dibujo de montaje es cuando yo le entrego un plano en donde tengo todas las partes, todos los conjuntos, y esas son las partes que van a ensamblarse. Entonces le estoy diciendo qué es todo lo que tiene y cómo va a ir cuando ya esté terminado cuando ya esté terminado el elemento, cuando ya esté listo. El dibujo de clases, entonces, pueden ser un dibujo de clase, por ejemplo, de puros bombillos. Entonces tengo bombillos que tengo uno más pequeño, uno más grande y otro más grande. Entonces puede ser el mismo objeto, y solamente que tienen como diferencia que tiene de tamaño. El dibujo de oferta, pues aquello, su nombre lo dice. Es más que dado para la persona del marketing, en aquellos que entonces que están mostrando algo, que quieren vender de alguna forma, Eso es la clasificación de los dibujos. Es muy importante, y aquí en esto siempre me gusta extenderme un poco, extenderme no, decir lo que en el dibujo el aseo es muy importante porque eso es lo que va a decirle a la persona que recepciona ese dibujo, si la persona que lo hizo es una persona que está trabajando con calidad. O hay que tener una diferencia con el dibujo de taller, con el dibujo que va a tener el operario, que por sus condiciones tales de que está en el taller, pues ese dibujo obviamente va a estar sucio porque se manipula constantemente. Pero un dibujo, y no estoy solamente hablando del dibujo que hacemos sobre el papel, sino el dibujo que hacemos en nuestros ordenadores, pues es muy importante el aseo. Yo he llegado a algunos sitios a que me muestren algún tipo de dibujos en ordenador, y he encontrado teclados sucios, he encontrado pantallas sucias. Entonces eso deja mucho que decir de la persona que hizo el dibujo. Ahora bien, si está hecho en papel y estamos mostrando un plano en un papel, un dibujo en un papel, pues es muy importante de que este dibujo, sobre todo si es un original, pues que sea tratado de la forma más adecuada, porque el borrar, el polvillo del lápiz, el mismo polvo del ambiente en donde yo voy a estar, pues va a lograr o va a tener mucha suciedad en el dibujo. Entonces es muy importante, caballeros, es muy importante, damas, que tengamos aseo en nuestros dibujos, sin importar en dónde los hicimos. Es muy importante que hagamos eso. Ahora bien, como ya han visto en nuestras tareas, en las tareas de nuestro curso, nosotros hablamos de la normalización. La normalización en el dibujo técnico, en el dibujo mecánico y en todos aquellos que nosotros tenemos en nuestras industrias, pues es vital, es importante, porque si no tenemos normalización, si no estamos trabajando bajo una norma, pues es posible que no entiendan las personas a las que va dirigido, no entiendan. Es decir, yo pueda que dibuje muy bien, pero si no coloco los dibujos, si no coloco los números, si no coloco las flechas, si no coloco los diferentes elementos que van dentro del dibujo con respecto a una norma,
entonces no voy a lograr que otras personas que conozcan del tema entiendan. ¿Y qué es una norma? Una norma, una normalización son las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de objetos. Objetivos y ventajas son muchas. No vamos a entendernos mucho en esta parte de la definición y de lo que es una norma, porque esto es todo un campo que requeriría de todo un curso y hacer cualquier cantidad de cosas, pero digamos simplemente que es muy importante y el objetivo más importante o uno de los objetivos importantes de la normalización es que los demás que obtengan este dibujo, que lo miran, sean capaces de leerlo, sean capaces de interpretarlo, sean capaces de entender sin necesidad de que la persona que hizo ese dibujo esté presente para explicarlo. Esto nos da algo muy importante, que es que sin importar el idioma, si está bajo una norma, todo lo que está ahí va a ser fácilmente entendible en otras partes. Nosotros tenemos un organismo de normalización que es el ICONTEC. Es el de nosotros, el de Colombia, es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, es el que vemos aquí en esta página web. El ICONTEC, pues es a donde nosotros tenemos que dirigirnos para consultar o para comprar alguna de las normas que yo necesite. Entonces vamos a hacer una búsqueda muy sencilla, y en esta búsqueda simplemente vamos a colocar dibujo. Vamos a colocar dibujo y vamos a ver qué nos encuentra. Entonces, aquí me dijo que con contenido inexistente, dibujo técnico. Debería haber encontrado algo. Bueno, aquí parece que la búsqueda no me dio resultado. Permítanme un segundito. Aquí hay eh, consulta pública. Entremos por otro lado. Entonces, bueno, aquí busquemos aquí dibujo. Entonces, bueno, aquí no encontré lo que les quería mostrar, aquí lo tengo la diapositiva de todos modos. Entonces les muestro. Si esta búsqueda la hice en Icotec, quería hacerla en directo, pero no sé por qué razón no me quiso funcionar. Pero entonces aquí tenemos, miren, diferentes normas Icotec. Documentación técnica de un producto, la primera. Dibujo técnico, tolerancias y generalidades. Dibujo técnico, tolerancias generales y dimensiones. Dibujo técnico, sistemas de procesamiento de información. En la parte de abajo, dibujo técnico de construcción y dibujo técnico, dibujo de conservación. O sea, nosotros cuando hablamos de normalización, siempre cuando necesitemos acudir a buscar una norma o a consultar una norma, tenemos que dirigirnos a un instituto de normalización. Y ese instituto de normalización nos va a vender, porque generalmente estas normas las venden, nos va a vender la norma específica. Supongamos que tenemos acá un ingeniero mecánico. Entonces ese ingeniero mecánico tiene una necesidad especial. La necesidad de este ingeniero mecánico específica es ir a mirar algo con respecto a tipos de roscas. Entonces él va, porque él tiene que hacer algún trabajo, entonces él va a Icontec y busca lo referido a tipos de roscas. En el caso mío, que yo soy ingeniero metalúrgico, entonces quiero saber algo sobre aceros, entonces voy allá y busco algo con respecto con los aceros. En el caso del curso, que es el caso de dibujo técnico, entonces como ya les mostré, hay normas de dibujo técnico y vamos allá al Icontec y buscamos las normas apropiadas de dibujo técnico para nuestro trabajo específico. Aquí tenemos entonces un resumen de las normas que hay de dibujo técnico, que esto hace parte de una de las tareas que tienen ustedes. No vamos a leerlas, no vamos a nombrarlas, simplemente vamos a mirar dos de ellas, la NTC 1594
que es la primera de ellas, que es dibujo técnico y terminología, y define los términos, nomenclatura y los diferentes tipos de dibujos que existen. Esa es una de las tareas del curso. Y vamos a mirar la última que dice acá, NTC 1777, principios generales de presentación, y habla de vistas, de posición relativa de las vistas, métodos de proyección, de disposición de vistas, utilización de flechas y otras cosas. Entonces, eso es, y estos documentos algunos de estos documentos están en el curso. Entonces, estos son algunas de las normas que ustedes encuentran en ICONTEC. El que tenga esa sigla NTC es norma técnica colombiana. Entonces eso significa que son ICONTEC y que están ahí para la consulta para que ustedes las compren cuando las necesiten. En cuanto a los formatos, pues los formatos más que todos lo utilizábamos en aquellos tiempos en que utilizábamos el papel como insumo principal para hacer nuestros dibujos. Entonces, en esos momentos que ya digamos, no está olvidado porque todavía el dibujo se enseña el papel, pero ya muchas personas dibujan en sus ordenadores. En esos momentos, entonces, teníamos diferentes tipos de tamaños de formatos y los designamos los que nosotros más utilizamos, del A4 al A1. Aquí tenemos en la parte izquierda las dimensiones y les nombraba el A4 que es 210, ojo, estamos hablando en milímetros, por 297 milímetros. Aquí no hay necesidad de aprenderse, absolutamente nada de las medidas, solamente tiene que aprenderse la medida del formato A4 si usted necesitara hacerlo, y de ahí en adelante todo simplemente es duplicar siempre la medida más pequeña, se duplica, mire, 210 por 2, 420, y colocar la misma medida más grande, por 297. Les repito, mire, tengo entonces la más pequeña, que es 297, la duplico, me da 594 y dejo la más pequeña. Así voy duplicando y colocando la más pequeña, y así voy a tener toda la gama de formatos desde el A, en este caso de mi ejemplo que les estoy dando, del A4 al A0. El A0 son 841 milímetros por 1189 milímetros, son formatos muy grandes. Cuando hablábamos de los formatos, hablábamos de los tipos de dibujos, hablábamos en alguna parte de despieces, que son los que utilizan uno cuando tiene que representar algo muy grande, que tiene muchas partes, que tiene tantas partes que si lo hiciéramos muy pequeño, pues nos veríamos obligados las personas no entenderían y sería muy difícil que nosotros dibujáramos como tal porque sería muy pequeño. Hay formas hay momentos en el que yo utilizo un A4 porque es una pieza muy sencilla, no, algo que por su tamaño permite que lo dibujen en ese tamaño A4, que es 210 por 297, o dependiendo de la complejidad, dependiendo de lo que tenga yo que hacer, pues entonces voy evolucionando a un formato más grande. Todo eso depende de lo que tengo que hacer. Alguien me hacía alguna pregunta por el WhatsApp del grupo y me decían que cómo hacían para conservar los formatos, sobre todo los dibujos cuando eran dibujos a lápiz. Entonces yo le comentaba que hace muchos años utilizábamos el plegado, todavía, no sé si todavía lo utilicé, discúlpenme, no lo sé, pero eso lo que pretendía el plegado era reducir a un formato A4 los demás formatos, es decir, el formato A3 mediante diferentes doblados, aquí tengo el A3 en la parte inferior. Entonces simple, por diferentes doblados del A3 yo lograba, es esta parte superior, entonces le hacía dos doblados para que terminara como un formato A4. Aquí ya en la parte superior izquierda, perdón, aquí voy a agrandarlo, ya tengo el ejemplo del formato A0, que había que hacerle múltiples, plegarlos diferentes formas para lograr que él llegara
al tamaño de un formato A4, que les recuerdo que es 210 por 297. Y esos formatos pues se guardaban o se guardan de tal forma de que se conserven, pues ellos son a lápiz, algunos de ellos son a tinta, pero son de todos modos hechos en papel, entonces hay que tener algún sitio en el cual yo pueda guardarlos y que ellos no se vayan a dañar. O le contestaba a esta persona que hoy en día con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pues el tener un dibujo que fue inicialmente hecho a lápiz, pues es fácilmente escaneable. Hoy en día todos tenemos, o casi todos tenemos un teléfono inteligente en nuestras manos. En el teléfono tenemos diferentes aplicaciones para escanear documentos o fotografiar, o se puede plotear si el tamaño es muy grande, o se puede recurrir a un escáner también si el tamaño es muy grande, o se puede recurrir a fotocopias. Todo eso va a hacer de que si yo tengo un original, pues el original yo lo conservo muy cuidadito, muy guardadito, y las fotocopias del dibujo original, pues son las que yo voy a utilizar en la cotidianidad. En cuanto a la parte de la lectura, en cuanto a la lectura del plano, recuerden que estamos hablando de lectura de planos, pues es muy importante los rótulos son muy importantes y los rótulos siempre van a ir situados en la parte inferior derecha de nuestro formato y ahí nos van a dar una información importantísima, que es quién lo hizo, cuándo lo hizo, si hay una escala, qué tipo de escala se hizo, si es solamente un plano o más de un plano, si hay alguna revisión, quién lo aprobó, todos los datos necesarios para que aquel que lee el plano pues tenga una referencia específica de cómo se hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y si hay o no más, o hay o no hay más elementos de eso. Es posible que ese plano, que ese dibujo solamente sea uno, o que sean dos, o que sean tres, o que sean cuatro, o que sean cinco dibujos. Entonces ahí uno se va a dar cuenta, porque si se pudo haber perdido uno, hay una información importante. Entonces ahí tendré yo que entrar a mirar qué es lo que pasa. Cuando hablamos de escalas, pues las escalas son muy importantes en el dibujo, porque muchas veces no va a ser posible, muchas veces no va a ser posible dibujar un objeto en su tamaño real. Tomamos como un primer ejemplo, su celular. Su celular es un objeto de tamaño tal de que puede ser dibujado en un formato sin ningún problema, digamos la parte exterior, no estamos hablando de partes internas, la parte exterior, y entonces yo lo voy a dibujar a escala natural o escala 1:1. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a dibujar al mismo tamaño del original. Tenemos otros dos tipos de escalas, que son las de reducción y las de ampliación. Cuando utilizamos las de reducción, cuando el elemento que yo voy a dibujar es demasiado grande para yo poder plasmarlo en un dibujo. Entonces voy a decir que voy a dibujar una mesa de comedor. Entonces, hacer una mesa de comedor de tamaño real ni siquiera nos podría caber, bueno, podría que sí, pues, depende del tamaño, pero de pronto no nos cabe en un formato A4. Y la complejidad del dibujo no es lo suficientemente alta para que yo decida hacerlo de tamaño natural. Entonces yo puedo hacerlo pequeña, entonces yo utilizo una escala de reducción para poder colocarlo en un formato más pequeño sin necesidad de lo tan grande. Y de la escala de ampliación es lo contrario, cuando tengo un elemento muy pequeño y ese elemento muy pequeño no se ve, entonces quiero mostrarlo más grande para darle el detalle, para que las personas lo vean, para que las personas lo entiendan, y voy a tomar como ejemplo la bolita en la parte de encima del mouse. Entonces esa bolita tiene diferentes elementos, o la ruedita, entonces yo quiero mostrar esa ruedita con todos sus elementos, pero si la dibujo así de pequeña, que es aproximadamente, yo le pondría de diámetro máximo 20-25 milímetros, no, yo creo que 20 milímetros, si la dibujo de 20 milímetros no estaría dando el detalle que yo necesito. Entonces le hago una escala de ampliación, la amplío 4 o 5 veces, lo que yo considere necesario, para que aquel que lea ese dibujo lo entienda sin ninguna dificultad y lo lea sin ninguna dificultad. Eso es lo correspondiente a las escalas. Tenemos diferentes tipos de líneas. Y ahí tenemos una tareita en nuestro curso. Entonces tampoco
quiero ampliarle mucho esto porque esto es una tarea de nuestro curso, pero siempre quiero hacer el comentario de por qué los diferentes tipos de líneas, el por qué de que yo alguna la haga más gruesa, el por qué alguna la haga más delgada, el por qué de un trazo continuo, el por qué de un trazo discontinuo, es porque yo necesito diferenciar diferentes partes de mi dibujo para que sea entendible. Entonces voy a ampliarlo, voy a ampliar este que tengo acá y voy a darle solamente dos ejemplos. Mire, tenemos esta línea gruesa negra que es una línea de contorno. Una línea de contorno es aquella línea que me está dando, la información de cómo es la pieza en su parte exterior. Entonces es una línea gruesa que tengo yo ahí. Y tengo esta línea aquí que es una línea larga y una cortica que me está indicando una línea que hay unos ejes. Entonces se llama una línea de eje, pero si yo la coloco gruesa, se me va a confundir con esta línea de contorno. Entonces tengo diferentes, solamente vamos a tomar esos dos ejemplos, y quiero decirles que tenemos diferentes tipos de líneas para diferenciar las diferentes partes, los diferentes elementos de nuestro dibujo y así poder leerlos con mayor facilidad. En cuanto a los sistemas de proyección, pues nosotros necesitamos cuando estamos dibujando una proyección sobre, proyectar el objeto que yo tengo sobre un plano. El objeto que yo tengo, el real, sobre un plano. Ese plano puede ser, bueno, puede ser la pantalla del ordenador, puede ser el papel, y eso ¿cómo lo hago? Mediante unos rayos proyectantes. Como esto no es curso de dibujos, sino simplemente necesitamos tener algunas generalidades con respecto al dibujo, simplemente vamos a decir que tenemos la proyección cilíndrica ortogonal, la proyección cilíndrica oblicua y la proyección central o cónica. Esos son diferentes sistemas de proyecciones que no vamos a entendernos mucho aquí porque no es la idea, porque este no es un curso de dibujo. Vamos a definir simplemente que tenemos básicamente tres vistas que nos va a definir un objeto. La más importante de ellas, la que nos da mayor información, que va a ser nuestra vista frontal. Después vamos a definir nuestra vista superior y la lateral derecha o la lateral izquierda, dependiendo del sistema de proyección que estamos utilizando, para definir un objeto. Ojo, ¿habrá algún objeto que simplemente se pueda ver definido con una vista? Sí, pero generalmente nosotros definimos un objeto, lo definimos desde tres vistas, la frontal, la superior y una de las laterales. Esto es muy importante, chicas, esto es importante, chicos, que tengamos en cuenta estos elementos porque son muy importantes en nuestra cotidianidad cuando estamos haciendo dibujo técnico. Tenemos acá un dibujito muy interesante que nos está diciendo en un objeto que tiene cierto grado de complejidad cuáles son las vistas de un objeto. Entonces tenemos primero marcado con la letra A, la vista de frente o la vista de alzado, que es la que iremos a ver de este color verde, que es la vista frontal. Tenemos la vista B, que está aquí en la parte aquí arriba, que es la parte superior o la vista de planta. Y ahí vamos a ver esta que está de rojito y esta que está aquí de amarillo. Tenemos la vista C, que es la lateral derecha, y tenemos la D, la lateral izquierda. Entonces aquí en la lateral derecha pues no tenemos mucha información de este objeto, pero en la D tendríamos esta parte que está de azulito, serían las partes que veríamos en la lateral izquierda. Tendríamos la vista F, que es la vista de abajo, y la vista la vista E, que es la de abajo, y la F, que es la posterior. Este elemento como tal podríamos definirlo simplemente con la vista de frente, que sería la A, con la vista B,
que es la de techo, y con la vista D, que es la lateral izquierda, en este objeto específico. Entonces, cada objeto, yo cuadro, yo organizo, yo miro cada objeto, y dependiendo del objeto yo decido cuál es la vista frontal, y de ahí en adelante entonces defino las demás, las demás vistas. Para esto de las vistas, pues tenemos básicamente dos sistemas. Uno que es el sistema europeo y otro el sistema americano. Nosotros, ¿cuál solemos utilizar? El sistema americano, pero puede que llegue a nuestras mesas de dibujo, puede que llegue a nuestras manos algún elemento que esté en sistema europeo. Entonces es importante que lo tengamos. ¿En qué se diferencia? Básicamente en la posición de la vista y en la posición del observador. Como ustedes se dan cuenta, en el sistema europeo primero está el plano, luego está el observador y luego está el objeto. Y en el caso del sistema americano, primero está el observador, después está el plano y después está el objeto. Esas son básicamente las vistas. ¿El por qué? Pues simplemente los señores europeos decidieron que eso era lo mejor, y en el otro, el sistema americano, los señores americanos decidieron que era lo mejor. Si nosotros tuviéramos estos cubos que tenemos aquí dibujados, y en el cual en el centro tenemos un objeto, y dijéramos que en los vértices hay bisagras, y abriéramos todas las caras del cubo, tendríamos lo que vemos aquí en la parte inferior derecha, que es cómo quedan las vistas en el sistema europeo, y en la parte derecha cómo quedan las vistas en el sistema americano. Es muy importante, caballeros, es muy importante, damas, que tengamos en cuenta esta simbología que tenemos aquí en la parte inferior. Si es el sistema europeo, primero tendremos la parte de la conicidad y después tendremos la parte de la circunferencia. Y si es en el sistema americano, primero tendremos la parte de las circunferencias y después tenemos la parte de la conicidad. Eso es una norma que debe, o un símbolo que debe estar, es un símbolo normalizado que debe estar dentro de nuestro plano, dependiendo del sistema americano o sistema europeo. Importante esa partecita. Y lo que les decía, entonces, las vistas principales del sistema europeo, tenemos la vista frontal, la vista superior debajo de la vista frontal, y al lado izquierdo tenemos la vista lateral para el sistema europeo. Para el sistema americano es diferente. Tenemos la vista frontal, en la parte de arriba tengo la vista superior, y en la parte lateral tengo la vista lateral. Como se dan cuenta, la vista frontal es el centro de todo el cuento, y la lateral y la superior cambian de posición dependiendo si es el sistema europeo, que es el que estamos mirando, o el sistema americano, que es el que está acá. ¿Cuál solemos utilizar nosotros? El sistema americano, pero debemos estar pendientes por si en algún momento algo tenemos en nuestra mano el sistema europeo. Y ya para terminar, muchachos, recordarles que estamos en la actividad 2, tenemos 2 evidencias, una actividad interactiva y un taller. Comenzamos el 9 de marzo y terminamos el 15 de marzo, es decir, mañana. Y nuestra próxima actividad, que es la actividad 3, la comenzamos el 16 de marzo. Miremos qué día es el 16 de marzo. Es el próximo miércoles y va hasta el 22 de marzo. De igual forma, son 2 cosas muy sencillas, las evidencias de entrega, que es un foro que tienen que ustedes que presentar, y un proyecto o una actividad de envío. Eso era lo que tenía que decirles el día de hoy, mis queridas damas, mis queridos caballeros. Permítame, dejo de grabar, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto procederé.